Noches. Perfecto, muchas gracias. Buenas noches, chicos. Un gusto tenerlos acá. Les doy la bienvenida al módulo de nefrología de cuarto año de la San Simón. Somos 4 nefrólogos que damos la cátedra y bueno, tenemos repartidos los temas, vamos rotando cada cierto tiempo y nos ha tocado esta vez comenzar una nueva rotación. Es decir, que ahora voy a comenzar la presentación este año y me corresponde dar 5 temas en 6 clases, ¿no? Son temas que van a ser de alguna manera introductorios a todo lo que es el riñón, la patología renal. La idea es un poco que se den cuenta, porque ya lo saben a lo largo de estos años, lo importante, lo maravillosos que son los riñones, la función fundamental que cumplen. Yo como nefróloga, obviamente que amo lo que hago, me encantan estos órganos que junto al resto de la economía son los que nos permiten estar bien y mantenernos saludables, aunque obviamente cuando también fallan tienen sus problemas. Entonces ahora nos toca empezar con anatomía y fisiología renal, pero quiero comentarles que vamos a hacer un recordatorio muy breve, porque claro, esto ya lo han ido viendo a lo largo de los años que vienen cursando la carrera. Solamente es algunas ideas para que ustedes vayan fijando y luego o recordando y puedan también ya interpretar lo que se viene después. Estos son los objetivos básicos, es recordar brevemente sobre todo la anatomía microscópica, ¿no? Vamos a hablar más de microscopía porque es la parte fundamental que nos interesa, por lo menos así lo veo yo. Asimilar procesos renales básicos en fisiología que permitan entender luego, de saber la fisiología, entender la patología renal. Conocer mecanismos generales mediante los cuales se produce reabsorción y secreción de solutos en la nefrona, que es una de sus principales funciones, e identificar factores que participan en la regulación de esta función tan importante como es la filtración glomerular. Doctora, entonces, disculpe, no se están moviendo las diapositivas. Oh, ya, muy bien. Ahora no sé si tengo que presentar la pantalla entera porque se supone, yo estoy viendo que sí se mueven, pero ustedes no. A ver, una vez más voy a dejar de presentar y voy a intentar. Todos son de fuerza, todas. A ver. No ven, ¿no? O que yo les golpeé. Ya. No, doctora. Ya, muy bien. Entonces ahora, a ver. Ahora sí, doctor, estaba en objetivos. Claro, pero no estoy... Ahora sí, ¿están viendo? A ver, ahora, objetivos y si... No se ve, doctor. Todavía, doctora, no está presentando. Por eso. Entonces ya he dejado de presentar, ahora voy a presentar. Esperen un ratito. Yo creo que es mejor presentar la pantalla completa, ¿verdad? Voy a ver. Sí, doctora. Ya, entonces voy a tratar sí, doctora. La pantalla completa, toda tu pantalla. Claro que ahora no puedo porque tiene que ser perdón, un ratito, una ventana. Bueno, es que tiene que ser una ventana porque es la que tengo. Ahí está. Y ahí. Se ve, doctor. Pero si pongo a pantalla con diapositiva. Creo que ahí no cambia, doctor. ¿Ahí? No cambia. No cambia. No quiere presentar. Bueno, ¿y ahora qué me sugieren que haga? Doctora, sería bueno que se quede sino así y vaya moviendo las diapositivas. O sea, hay varios doctores que presentan así y lo cambian nomás. O sea, en ese modo que estaba presentando. Claro, pero es más bonito que se pueda ver todo, ¿no? No creo que no pueda hacerlo. A ver, voy a en hacer pantalla algo. completa, Claro. doctora, sería directamente. Nada imposible, doctor, se puede. Ya, entonces voy a presentar ahora, permítanme una vez más,
toda la pantalla, lo que no sé si pongo toda la pantalla, a ver, vamos a ver qué tal se ve ahí. Toda la pantalla no me deja tampoco, les cuento. Pongo toda la pantalla y no me deja. Entonces, una ventana será, una pestaña, imposible, cancelar, una ventana. Qué raro, pero no sé por qué no me deja. Doctora, Sí, cuando ya se está viendo su pantalla, pero claro. no es muy grande. Pero cuando pongo a pantalla completa, presentación con diapositiva, ahí es donde creo que ya no pueden ver, ¿verdad? No, doctora, no se mueven las diapositivas. Porque dice que Meet está compartiendo una ventana. Doctora, y si se va donde se ve como librito, ahí a veces deja compartir. Ya, ¿Ya? a ver, como librito. No ya. más, lo estoy grabando. Lista de lectura. Ahí. Es ¿Ahí que ven? dejó de compartir, doctora. Ya. Pucha, no puedo creer que esté pasando esto, disculpe. Se supone que... Bueno, yo siempre veo las presentaciones, no las presento. Entonces, a ver, aquí una ventana. Ahí estoy otra vez con la ventana. Comparto. Y ahora voy a poner... ¿Y ahora ven? Sí, doctora, se ve. ¿Ahora sí se ve? Sí, doctora, está bien lo que cambia. Ya, listo. Entonces los objetivos ya los tenemos y ahora paso a la anatomía renal. ¿Están viendo, no? Sí, doctora. Muy bien, ya. Entonces, recordamos que la nefrona es la unidad funcional del riñón y tiene dos componentes. Uno, que es el corpúsculo renal o de Malpighi, que está constituido por el glomérulo y la cápsula de Bowman. Pero normalmente este componente pues lo conocemos solamente como glomérulo, ¿no? Pocas veces hablamos del corpúsculo de Malpighi. O sea que nos quedamos con la idea de que uno de los componentes es el glomérulo y el otro componente es el sistema tubular renal, que simplificadamente se divide en el túbulo proximal, el asa de Henle, el túbulo distal y el túbulo colector. Comenzamos por el glomérulo mismo, que es la parte más esencial que me interesa recordemos y tengamos algunas ideas claras. Sabemos que el glomérulo es una red capilar especializada que está unida al mesangio. El mesangio es esta parte de amarillo, los capilares son estos en verde, y que está rodeada por la cápsula de Bowman. El glomérulo tiene un polo, que es el polo vascular, por donde ingresan la arteriola aferente y la arteriola eferente, y tiene el polo urinario, que es por donde comienza o se conecta con la red tubular. Entonces, tanto el capilar, esta red de capilares y el mesangio, están cubiertos por unas células epiteliales, estas en rosado, que se llaman podocitos y que constituyen el epitelio visceral de la cápsula. Entonces, este es el epitelio que rodea al capilar y que a nivel del polo vascular se refleja y forma otra capa más, que es el epitelio parietal de la cápsula. Este epitelio es el que da origen y se continúa con las células del túbulo contorneado proximal. Entonces, esos son los componentes principales del glomérulo, la red de capilares, su epitelio parietal y visceral y los polos a través de los cuales el epitelio se refleja y cómo se continúa con los túbulos colectores. ¿Cuál es la principal función del glomérulo? La principal función del glomérulo es formar un ultrafiltrado de plasma. Esta es la función fundamental de esta red de capilares que es el glomérulo. Esto lo logra a través de
una barrera de filtración glomerular. Y la barrera de filtración glomerular está constituida por 3 capas: el endotelio fenestrado, la membrana basal glomerular y el epitelio, que está formado por los podocitos y la membrana de diafragma. Acá tenemos una figura esquemática y acá una foto de microscopía electrónica. Entonces, si vamos viendo en el esquema, el endotelio es esta parte de aquí, la interna, que a nivel de la microscopía se encuentra aquí abajo. Luego viene la membrana basal glomerular, que está identificada con GBM porque está en inglés, que correspondería en la figura esquemática a este halo negro. Y luego vienen los podocitos, ¿no? Los podocitos, que es el epitelio visceral, que está representada acá por estos triángulos. Entonces, estas son las 3 capas de las cuales depende la función principal de la nefrona, que es la filtración. Muy bien, entonces vamos rápidamente a describir cada una de las capas, comenzando por el endotelio fenestrado. El endotelio fenestrado está perforado por una gran cantidad de orificios, lo que con imaginación podríamos decir que nos hace semejar a un queso suizo. Los poros o espacios que están entre una célula y otra tienen un diámetro de 70 a 100 nanómetros de diámetro, y precisamente por este tamaño reducido es que la principal función del endotelio es impedir el paso de los elementos formes de la sangre, que son los eritrocitos, leucocitos y plaquetas. Luego viene la membrana basal glomerular. La membrana basal glomerular es esta del medio, que más que ser una capa es una verdadera malla, una malla acelular, que es similar a un gel de glicoproteínas y proteoglucanos y que tiene una estructura parecida a una esponja de cocina, ¿no? Con una lámina densa al medio que está delimitada por otras 2 más claras. Ambas están constituidas por formaciones o por estructuras como el colágeno tipo 4, el colágeno 18, la laminina y el heparansulfato. Esta lámina aporta una barrera de filtración basándose en la discriminación de carga que tiene, porque al estar cargada negativamente por sus componentes, entonces no permite el paso de moléculas como por ejemplo las proteínas, que también están cargadas negativamente. Entonces acá ya estamos desarrollando una barrera selectiva de tamaño a través del endotelio y de carga a través de la membrana basal. No es que cada una cumpla una función específica, pero para ir recordando, esa es la idea. Y finalmente tenemos a los podocitos. Los podocitos, que son las células epiteliales viscerales más grandes del glomérulo, yo diría las más importantes, comienzan con un aspecto columnar, como vemos acá, pero luego van desarrollando digitaciones y adquieren una forma parecida a la de un pulpo. Se van separando los cuerpos, pero se mantienen unidos por las interdigitaciones o llamados también, estas interdigitaciones llamadas pedicelos. Lo interesante es que entre los pedicelos se va formando otra estructura muy importante, que es el diafragma de hendidura, que está compuesto por una serie de proteínas como estas que vemos acá, que son la nefrina, la podocina, la caderina, que son las que van a, en definitiva, formar la barrera de filtración. Estas estructuras de estas proteínas así dispuestas semejan a una escalera en miniatura, donde los palos que mantienen acá a los escalones son las
son los pedicelos. Estos pedicelos tienen estructuras contráctiles de actina que lo que les permite es reorganizarse de acuerdo a requerimientos de filtración para poder unirse o separarse según la necesidad. De igual modo, están anclados a la membrana basal glomerular a través de otras proteínas aquí reconocidas como alfa-3, beta-1, y cada una de estas estructuras, si son afectadas por un proceso patológico, entonces pueden intervenir negativamente y alterar la función tan importante de filtración que cumplen los podocitos. Entonces, ¿cuál es la máxima importancia y el significado funcional de esta disposición anatómica? Si recordamos, así como para de manera jocosa acordarnos, ¿de qué nos sirve tener un queso suizo, una esponja de cocina y una disposición de células en forma de pulpos que además tienen entre medio de ellas escaleras en miniatura? No es nada más que para permitir la filtración de grandes volúmenes de plasma desde los capilares hacia el espacio de Bowman, restringiendo el paso de algunos de sus componentes, como las proteínas y elementos formes de la sangre. Esa precisamente es la filtración, ese paso restringido, dejar algunas sustancias y retener otras. Otro componente del glomérulo que hemos visto son las células mesangiales. Estas células se encuentran entre los capilares y dentro de los capilares. Si hacemos un corte microscópico, también se encuentra dentro de los capilares, y la función es de remover el material atrapado por la membrana basal. Además, como tienen una cierta motilidad, ellas son las que determinan, por ejemplo, que se formen estas asas en los capilares. Entonces, permiten la motilidad y el adecuar la forma del glomérulo según necesidad. Y luego sigue todo el sistema tubular, que es importante porque son los dos componentes que hemos mencionado. Podríamos decir básicamente que los túbulos se originan en la cápsula de Bowman. Están formados por una sola capa de células epiteliales que descansan sobre una membrana basal, o sea que su estructura es un poco más sencilla, pero lo importante es que van variando de acuerdo al tipo de segmento donde se encuentra. No vamos a hablar de cada una de los componentes y las variaciones de las células de cada segmento, pero tal vez sí recordar que el denominador común son las uniones estrechas que las mantienen juntas, como el plástico de empaque a 6 refrescos juntos. Entonces, el túbulo tiene un epitelio un poco más sencillo, de una sola capa de células, pero que pueden tener gran especificidad de acuerdo al lugar donde se encuentren, porque tienen una función diferente. Aprovechamos de ver en este esquema los tipos de túbulos. Aquí tenemos el túbulo contorneado proximal, que tiene una porción recta. Luego viene la rama descendente delgada del asa de Henle, la rama ascendente delgada, que puede estar ausente en las nefronas cortas. Luego viene la rama ascendente gruesa, que es la que alberga a la mácula densa, ya vamos a ver para qué sirve. Luego viene el túbulo colector y el túbulo contorneado distal, para luego seguir con el túbulo colector, que se distribuye a lo largo de las diferentes partes del riñón, ¿no? Es decir, la corteza y la médula. Y acá, porque en mucha de la literatura hablan de estos túbulos, la nomenclatura que se ha utilizado en ellos son precisamente estos 4 grupos que les comenté, ¿no? El túbulo contorneado proximal, el túbulo proximal que tiene al túbulo contorneado proximal, que tiene varias partes, pero que tampoco las vamos a mencionar, y tiene una porción recta, una porción contorneada, una porción recta. El asa de Henle, que está constituida por la rama descendente delgada que ya dijimos,
por la rama ascendente gruesa, y lo interesante de esta rama es que tiene una porción que está distribuida en la médula, ¿no? Nosotros en este esquema podemos ver que la corteza está aquí arriba y por debajo de esto tenemos a la médula. La médula se divide en una médula interna y en una médula externa. Y la médula externa tiene incluso dos capas, una que es la superior y otra que es la inferior. Entonces, dependiendo de por dónde discurren la rama descendente del asa de Henle y la parte gruesa, pues se va llamando que corresponda al área medular o al área interna o medular externa. Y luego viene el túbulo contorneado distal, que no tiene mayor diferenciación, es solo el túbulo, y el sistema de túbulos colectores, que está constituido precisamente por todos estos, donde igualmente el túbulo colector va tomando el nombre de acuerdo a cuando discurre en la corteza o en la médula. Lo importante es ver que en la corteza están los glomérulos. En la corteza pueden haber uno que otro túbulo, pero la mayoría de los túbulos se encuentra ya en la zona medular. Y esto tiene su significado, que ya lo vamos a ir viendo. Luego vemos un poco la irrigación. Ya hemos visto la estructura y ahora la irrigación es también muy importante porque al hablar de filtración hablamos de irrigación y vamos a discriminar entre la irrigación de la corteza y la irrigación de la médula. La irrigación de la corteza, sabemos de memoria que la arteria renal nace de la arteria aorta abdominal. La arteria renal puede tener algunas segmentaciones o divisiones, pero que luego se continúan estas con las arterias interlobulares, que luego van a dar paso a las arterias arcuatas y estas van a dar paso a las interlobulares. De estas interlobulares es de las que nace la arteriola aferente y la eferente, que en este caso son las que más nos interesan porque están a nivel del corpúsculo renal. Entonces, es interesante mencionar que la arteriola eferente, que es la que se divide en una red peritubular capilar antes de conectarse con otra red venosa, que es por la que la sangre abandona. Entonces, un dato súper interesante de los riñones es que tiene varias redes en su interior. Tenemos la red del ovillo glomerular, determinada por la arteriola aferente, luego la arteriola eferente, que a nivel de la médula se divide en esta otra red capilar, que recién se conecta con una red venosa para dejar el riñón. Entonces, esto la arteriola aferente sabemos que irriga más la corteza y la arteriola eferente una parte de la médula. Pero, ¿qué pasa con el resto de la médula interna? ¿Cómo se irriga? También depende de la arteriola eferente. Pero la arteriola eferente da lugar a estos vasos perpendiculares que descienden a lo largo de la médula, envolviendo a las asas de Henle, que se llaman vasa recta, y son los que se encargan de irrigar a las partes profundas de la médula del riñón. Obviamente el flujo sanguíneo aquí es menor, pero la importancia se genera porque los vasa recta no solo conducen sangre, sino que participan en el intercambio de agua y solutos entre el plasma y el intersticio. Aquí es donde se dan los fenómenos de concentración y dilución de la orina, que son muy importantes. Y terminamos con el aparato yuxtaglomerular. El aparato yuxtaglomerular es el que está ubicado en el polo vascular del glomérulo y tiene un componente vascular y un componente tubular. El componente vascular es este que está formado por la porción final de la arteriola aferente, donde las células toman el nombre de células yuxtaglomerulares. Y también parte del mesangio extracelular, donde las células se llaman células de Lassis.
junto con el componente tubular, que es la mácula densa, es cómo conforman el aparato yuxtaglomerular. La mácula densa, recordemos, forma parte de la porción final de la rama ascendente gruesa del asa de Gel. ¿Cuál es la importancia de esta estructura? Que contribuye a la regulación de la resistencia arteriolar glomerular y de la filtración glomerular. Acá también es donde se genera la angiotensina en respuesta a cambios en la presión intraglomerular. Entonces, es otra estructura importante que va a tomar relevancia en algunas otras patologías. Muy bien, entonces, ya habiendo tenido ese muy básico recordatorio de la anatomía microscópica, donde ubicamos al glomérulo y a los túbulos como los elementos más importantes de la nefrona, entonces nos cabe comentar que es acá donde se generan 4 procesos principales que son los que van a determinar las variaciones en el medio interno. Es un proceso de filtración, que está aquí identificado con el número 1, que equivale a, es decir, la filtración es un proceso por el cual el agua y los solutos de la sangre salen del sistema vascular, que está representada la arteriola aferente, salen del sistema vascular a través de la barrera de filtración, que ya la hemos visto, y entran en el espacio de Bowman para seguir diferentes caminos, ser reabsorbidos o ser excretados. La secreción, que está con el número 2, es el proceso de mover sustancias hacia la luz tubular desde las células epiteliales que forman parte de los vasos de la nefrona. Entonces, una cosa es la filtración, otra cosa es la secreción, sin barrera de filtración de por medio. Otra cosa es la reabsorción, que es el proceso de mover sustancias desde la luz a través de la capa epitelial de los capilares hacia el intersticio. Y finalmente está la excreción, que es la salida de la sustancia del cuerpo a través de la orina. Entonces, cualquier sustancia renal que se filtra, que atraviesa el riñón, se maneja de acuerdo a una combinación de estos procesos. En este proceso, que parece muy sencillo, pero no es para nada, participan señales hormonales, señales también a nivel nervioso e intrarrenales, que junto con los mensajeros van a determinar que a través de alguno de estos procesos se excrete o se reabsorban las sustancias, todo con el fin de mantener la estabilidad del medio interno, es decir, del líquido intravascular. Y entonces el filtrado glomerular está integrado en este circuito que le he llamado yo para la formación de la orina, es decir, para la eliminación de los productos finales. Entonces, podemos decir que la formación de la orina comienza con el filtrado glomerular, claro que sí, e inicialmente el filtrado glomerular es muy parecido al plasma sanguíneo. Hemos visto que puede tener iones como el sodio, potasio, cloro, bicarbonato, pero también tiene elementos de desecho, entre ellos la urea y la creatinina, pero no contiene proteínas ni elementos formes de la sangre. Eso inicialmente. Luego, para poder ir viendo un poco más cómo este filtrado glomerular se va conformando, hay que echar mano a el concepto de la tasa de filtrado glomerular. La tasa de filtrado glomerular es el volumen filtrado por unidad de tiempo. Y sabemos todos también que en un adulto joven la tasa de filtrado glomerular es igual a 180 litros por día, lo cual es una monstruosidad, es una cantidad de líquido, de sangre, de plasma que atraviesa el riñón increíble.
porque si pensamos en otros lechos capilares, no tienen más allá de 4 litros por día. Entonces, la cantidad de sangre que circula por el riñón es increíblemente grande. Si lo transformamos en mililitros por minuto, esto equivale a los conocidos 125 mililitros por minuto de tasa de filtrado glomerular. Si nosotros nos acordamos que el volumen de plasma más o menos es de 3 litros, entonces podríamos decir que el volumen total del plasma es filtrado 60 veces al día por los riñones. Imaginen esa cantidad de veces que el plasma pasa una y otra vez por los riñones todos los días. ¿Y cuál es la finalidad de esta gran cantidad de líquido de plasma filtrado por el riñón? Nada más que permitir excretar de manera eficiente los productos de desecho, retener los que son importantes y de esta manera regular el medio interno con gran precisión. Entonces ya se van dando cuenta cuál es la función fundamental del riñón en términos de regulación del medio interno. Y si hemos hablado de la tasa de filtrado glomerular, no podemos olvidar su contraparte porque trabajan juntos, la reabsorción y secreción tubular. Entonces, si el filtrado glomerular inicialmente es parecido al del plasma, ya cuando va alcanzando el área de transporte tubular, entonces este adquiere una marcada diferencia, precisamente porque a este nivel se producen fenómenos de absorción y secreción tubular que hacen que su composición varíe. Entonces, si nosotros tomamos en cuenta esta sustancia X, como ya lo hemos visto, en este proceso de mantener el medio interno, la sustancia puede ser totalmente excretada o puede ser reabsorbida con una parte excretada o finalmente puede ser reabsorbida totalmente. Todo y a través de estos mecanismos que hemos mencionado, estas señales y estos mensajeros para que se adapte a las necesidades del organismo en cada momento. Entonces es un trabajo muy arduo, es un trabajo realmente maravilloso el que hace el riñón para poder mantener la estabilidad de toda la composición de los líquidos internos. Pero aquí también tenemos que remarcar que podríamos decir, sin temor a equivocarnos, aunque no es una realidad absoluta, que la principal función del transporte tubular consiste en la reabsorción más que en la secreción. Obviamente, si nos fijamos en estos elementos que son filtrados por día y la cantidad excretada, lo que nos permite saber el porcentaje de reabsorción, pareciera que en realidad la principal función de los túbulos en condiciones normales es la reabsorción. Si nosotros nos acordamos que 180 litros de agua que integran el plasma se filtran todos los días y que solo llegamos a excretar 1.5, 1.8, eso nos da un porcentaje de reabsorción de 99%. Lo mismo ocurre con el sodio, que en este caso está en gramos. Si vemos la cantidad que se filtra, la cantidad que se excreta, que es realmente pequeña, el porcentaje de reabsorción es elevadísimo. Lo mismo pasa con la glucosa. La urea, que ya es un elemento de desecho, pues vemos que tiene, por supuesto, una excreción un poco mayor, parecida al 50%, y puede ser incluso más grande porque es una sustancia que tiene que ser excretada. Pero todo aquello que es necesario al organismo se filtra en una gran cantidad, pero también se reabsorbe de una manera absolutamente perfecta y muy eficiente. Y otro factor que hay que tomar en cuenta para seguir hablando de esto de la filtración glomerular, ¿no? Estoy haciendo hincapié en la filtración del glomérulo como su principal función. Está este otro concepto que es la fracción de filtración, en la cual de una manera también sorprendente, porque realmente es maravilloso, nos enteramos un poco de cuál es la relación entre el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular. Sabemos que en reposo el flujo sanguíneo en los riñones
supone el 20% del gasto cardíaco, lo cual también es enorme si lo vemos en números. Eso equivale más o menos a 1.1 litros por minuto. Si tenemos un hematocrito normal de 45, asumimos que el plasma consiste en el 55% restante. Entonces, para conocer el flujo plasmático real que pasa por los riñones, nada más se multiplica este porcentaje de plasma, que es 0,55 por la cantidad de litros, y eso nos da una cifra que son 605 mililitros por minuto. Entonces, es también muy grande la tasa del flujo plasmático renal por minuto. De los 605 mililitros del plasma que ingresan en el glomérulo, si recordamos que 125 mililitros o 20% son filtrados hacia la cápsula de Bowman, nuevamente podemos darnos cuenta que 480 mililitros pasan a los capilares peritubulares, es decir, son reabsorbidos. Entonces, esta relación, que es muy importante entre la tasa de filtrado glomerular y el flujo plasmático renal, que es nada más que dividir 125, que es la tasa, sobre la cantidad de flujo plasmático por minuto por el riñón, entonces nos da la fracción de filtración, 0.2, que también nos va a permitir conocer la magnitud del manejo de las sustancias que está teniendo el riñón en términos de cuánto filtra y cuánto reabsorbe. Y sabemos que si esta función fundamental se altera, entonces podemos inferir que algo ha afectado esta máquina tan eficiente que es la nefrona. Otro detalle interesante, además de saber el flujo plasmático renal, es ver cómo se va regulando la ecuación, el flujo sanguíneo. Entonces, la ecuación normal para cualquier flujo sanguíneo por cualquier capilar es esta, ¿no? Está dada por la diferencia de presiones sobre la resistencia. Entonces, acá Q es precisamente el flujo sanguíneo renal, delta P es la presión promedio que hay, en este caso, en la arteriola aferente, menos la presión promedio en la vena eferente. Y la resistencia, la R es la resistencia total, que hace referencia al radio del vaso, que según la ley de Poiseuille, que básicamente tendríamos que saber, la resistencia varía inversamente a la cuarta potencia del radio del vaso. ¿Qué quiere decir esto? Que un aumento o una disminución del radio del vaso puede duplicar o disminuir a la mitad la resistencia del vaso. Esos también son detalles muy importantes porque ya vamos a ver cómo se relacionan con la presión que se genera en las arteriolas aferente y eferente. La resistencia de las arteriolas aferente y eferente es similar y representa la mayor parte de la resistencia vascular renal total. Entonces, cuando nosotros queremos saber cómo va la resistencia, cómo está la presión dentro del riñón, en realidad nuestros referentes son las arteriolas, las más pequeñas, no necesariamente la arteria renal, que es la que entra, o las interlobares ni las segmentarias, sino estas pequeñas arteriolas que entran y salen del glomérulo. La presión intraglomerular en estas arteriolas es de 60 milímetros de mercurio y la presión peritubular es 20 milímetros. Entonces, esta presión glomerular, que es alta, es crucial para favorecer la filtración glomerular, mientras que la presión peritubular baja es importante para la reabsorción tubular. Entonces, acá lo que estamos queriendo ver es cómo ese juego de resistencia y de radio del vaso permite que el flujo y el filtrado glomerular se lleve adelante. Y para ya ir terminando esta parte, que me apena que sean fórmulas, pero es importante tener en cuenta porque ayudan mucho a entender después cuando queremos hablar de pruebas de función renal. Vamos a terminar diciendo lo que es la tasa de filtración glomerular. Entonces, hemos dicho qué es la filtración glomerular,
hemos dicho que es la tasa, ¿no? Que es la cantidad que se filtra por minuto, pero ¿cuál es la fórmula realmente que nos señala cuál es la cantidad y podamos llegar a ese valor de 125 mililitros? Entonces, la tasa de filtración glomerular es igual a la permeabilidad hidráulica por la superficie del lecho vascular. Pero, como es muy difícil medir el área de la superficie de un lecho, en este caso el lecho renal, existe un marcador que es el coeficiente de filtración, a través del cual se puede entender o inferir el área del lecho vascular y la permeabilidad hidráulica. Entonces, esta parte de la fórmula, que es la permeabilidad por superficie, la reemplazamos por el coeficiente de filtración. Y la segunda parte es la presión de filtración neta. ¿Y qué es la presión de filtración neta? Es nada más que la suma algebraica de las presiones que se dan dentro de la cápsula de Bowman y dentro del glomerular capilar, donde sabemos que la presión hidrostática, principalmente del capilar glomerular, es la que va a tender a sacar el líquido de los capilares y permitir que ingrese en la cápsula de Bowman, y es la presión oncótica la que es ejercida por las proteínas que van quedando de este lado porque no se pueden filtrar, la que arrastra el líquido de la cápsula de Bowman al filtrado glomerular. Si nosotros asumimos que en la cápsula de Bowman no hay mucha proteína, entonces esta presión oncótica que teóricamente debería haber en la cápsula de Bowman, en realidad no existe, es nula, es cero. Por eso la fórmula de la tasa de filtración glomerular termina siendo con estas variables, el coeficiente de filtración multiplicado por la diferencia de estas presiones, donde la más importante probablemente sea la presión hidrostática que empuja el líquido del capilar glomerular a la cápsula de Bowman. Entonces, si asumimos que el coeficiente de filtración es igual a 12.5 por torr de presión que se ejerce, y estos son los números que representan a las presiones capilares glomerulares, entonces de esta multiplicación, porque esta resta termina siendo 10, entonces se multiplica y la tasa de filtrado glomerular es 125 mililitros por minuto. No tenemos que recordar esta fórmula, pero sí lo que creo que es importante que recordemos cuáles son las variables que intervienen. Lo más importante es acordarnos que está este coeficiente de filtración que hace mención y reúne a estas dos variables y la presión de filtración neta. ¿Para qué nos sirve esto? Para un poco poder inferir cuáles serían los determinantes de la filtración glomerular. Porque finalmente, cuando nosotros tenemos alteraciones de la filtración glomerular, podríamos fijarnos en cada una de las variables y ver cuáles son los determinantes que pueden hacer que ésta varíe. Y aquí tenemos de cada una de las variables, pero yo quisiera más enfocarme en esta que tiene que ver, como ya les había dicho, con la presión hidráulica del capilar glomerular, que es la más importante y que responde mucho a variaciones en la presión arterial renal y en la resistencia de las arteriolas aferente y eferente, ya sea que se dilaten o se constriñan, para determinar que el filtrado glomerular incremente o disminuya. Entonces, es así que acá podríamos también tener una conclusión que no es descabellada, nada es absoluto en medicina, pero podríamos inferir que el mayor regulador de la filtración glomerular es la presión arterial, porque a través de la modificación de las resistencias, ya sea en la arteriola aferente o en la eferente, puede modificar la presión en el capilar glomerular, en el filtrado, en el flujo sanguíneo renal y en la presión de filtración neta. Entonces, si nosotros vemos que al aumentar la resistencia en la arteriola aferente, básicamente por vasoconstricción, entonces el capilar, la permeabilidad, la presión hidráulica
en el capilar glomerular disminuiría. Esto también determina que el flujo sanguíneo renal caiga y la presión filtración neta también disminuye. Entonces, todo aquel elemento o evento que disminuya que disminuya el lumen y por ende aumente la resistencia en la arteriola aferente puede conducir a una caída de la presión de filtración neta y por ende a una caída de la principal función del riñón, que es la filtración. En cambio, si hay un incremento en la resistencia de la arteriola eferente, la mayoría de las veces, casi siempre por vasoconstricción, lo que condiciona es un incremento de la tasa de la presión hidráulica en el capilar glomerular. Y esto, si bien es cierto que disminuye el flujo sanguíneo renal, incrementa la presión de filtración neta. Entonces, acá, si ustedes se dan cuenta, hay una relación inversa entre el incremento de la presión hidráulica del filtrado glomerular, y el flujo sanguíneo renal. Es una relación inversa en este caso, aunque también puede ser similar. Lo importante es acordarse de todas las fórmulas que hemos visto y cómo, sobre todo, la vasoconstricción de estas dos arterias pueden influir marcadamente en el filtrado glomerular. Este incremento de la arteriola eferente ocurre cuando los pacientes tienen una depresión de volumen, por ejemplo. Una respuesta compensatoria es una vasoconstricción para que no caiga esta presión y por ende, a pesar de que el flujo sanguíneo renal puede disminuir, la presión de filtración neta no caiga. Entonces, entender de esta manera el filtrado glomerular condicionado por cambios en la resistencia es lo que nos permite inferir que el mayor regulador de la filtración glomerular es la presión arterial. Si hay un aumento simultáneo de la resistencia en la arteriola aferente y eferente, puede que la presión hidráulica del glomerular capilar no se modifique, pero sí termina disminuyendo el flujo sanguíneo renal y en algún momento también puede caer la presión de filtrado, la presión de filtración neta. Muy bien, cualquiera diría entonces que estamos a merced de cualquier cambio que se produzca en la economía de la vasculatura, del organismo y normalmente renal, pero claro, sabemos que esto no acontece porque hay un mecanismo muy fino, varios mecanismos que se encargan de mantener el filtrado glomerular indemne. Esa es la principal función que se debe cuidar, igualmente porque sabemos que es la que nos asegura una estabilidad. Entonces, la autorregulación del filtrado glomerular es una respuesta adaptativa frente a cambios de la presión arterial que se pueden dar, lo hemos visto, para mantener estables el flujo sanguíneo renal y la tasa de filtrado glomerular. No se olviden que el riñón no es una isla, ¿no? El riñón está dentro de una economía y a pesar de que el riñón trabaja muy autónomamente, puede ser susceptible a cambios en general que se produzcan, ¿no? En una persona, como hemos visto, con hipovolemia, por pérdida, por diarrea, por lo que fuera. Entonces, puede generar cambios en la presión arterial de todo el árbol arterial mayor, pero esto no va a influir grandemente gracias a estas autorregulaciones que se dan por dos mecanismos, ¿no? El reflejo miogénico, que es una constricción automática de la arteriola aferente cuando la presión de perfusión renal se incrementa, o la retroalimentación túbulo-glomerular, donde el incremento de la presión de perfusión, que al aumentar la presión de perfusión va a aumentar lógicamente la presión hidráulica en los capilares y aumentar la tasa de filtrado glomerular, va a condicionar un aumento del fluido tubular. Pero si esto es en demasía, inmediatamente la mácula densa se activa porque le llega mayor cantidad de sodio por un incremento del fluido tubular y responde causando vasoconstricción preglomerular para disminuir este exceso de flujo que le está llegando. Entonces, tanto en exceso como en déficit, el riñón es tan capaz, mediante estos complejos mecanismos, de mantener una presión
intraglomerular aceptable que asegure el buen filtrado glomerular y el mantenimiento del medio interno. Muy bien, entonces eso es lo que he querido transmitirles, porque, como les había comentado, estas alteraciones tan finas en los procesos básicos que hemos revisado de la nefrona como unidad funcional son los que luego van a determinar que el riñón deje de funcionar y se instale un daño renal, una injuria renal o una enfermedad permanente. Entonces, los puntos clave para que terminemos la clase, tal vez podríamos resumir en esto, ¿no? Que cada unidad funcional consta de un componente de filtración, que es el glomérulo súper importante, pero está su contraparte, que es el componente de transporte, el sistema tubular, donde por esos fenómenos o esos procesos de excreción, de reabsorción y de secreción, van a contribuir a modificar y darle la concentración final a la filtración que permita responder a las necesidades del organismo minuto a minuto, de manera muy, muy estrecha. El flujo sanguíneo a los riñones representa el 20% del gasto cardíaco, aunque los riñones suponen menos del 1% de la masa corporal. Imaginen órganos tan pequeños que son capaces de recibir tamaño volumen sanguíneo. ¿Y esto por qué y para qué? Porque este elevado flujo sanguíneo renal y que la filtración y que la fracción de filtración y que el flujo plasmático renal circule mucho por los riñones es fundamental para el proceso de formación de orina. Una de las funciones principales de los riñones, porque tiene otras varias, es regular precisamente la secreción, la reabsorción y la excreción de sustancias a un ritmo que en promedio equilibra exactamente su entrada en el cuerpo y por lo tanto mantiene el equilibrio homeostático total del cuerpo. Entonces espero que hayan captado la idea principal de esta primera clase, que es la fisiología renal, donde hemos hablado de la filtración glomerular, que es la principal función del riñón, para luego continuar ya con las otras clases y que van a servir de base para que ustedes vayan entendiendo, ¿no? Eso es lo que tenía hoy día para ustedes. No sé si tienen algún comentario, alguna pregunta, o si no, iríamos terminando para seguir mañana. No, pero esas garritas hermosas a mí me hacen doler, ¿entiendes? Yo creo que no, doctora. Ah, Ok, yo sé que estas cosas no son tan sencillas, pero esto amerita una lectura, ¿no? Chicos, ya de su parte, estudiantes, alumnos, ustedes saben cuál es la diferencia entre estudiante y alumno. Algunos